¿Te has preguntado alguna vez, en el silencio de un día cualquiera, por qué estás vivo? No la pregunta superficial que surge cuando todo sale mal, sino la verdadera. La que surge cuando todo parece estar bien, y sin embargo, falta algo. Un vacío que ningún logro puede llenar. Ni el dinero, ni el estatus, ni las promesas de salvación. ¿Y si te dijera que hay una respuesta? No es una respuesta fácil, de esas que caben en una publicación motivacional. Pero sí una respuesta real, profunda y viva, una que está oculta a simple vista, dividida entre dos mundos aparentemente opuestos, la Biblia y uno de los filósofos más peligrosos de la historia, Baruch Spinoza. Por cierto, antes de continuar, haz lo siguiente. Suscríbete al canal ahora, esto realmente me ayuda a seguir trayendo este tipo de contenido, que no repite lo que todos dicen, sino que te provoca a pensar de manera lúcida, valiente y, lo más importante, consciente. Spinoza fue expulsado de su propia comunidad religiosa por atreverse a decir que Dios no era un juez vengativo en el cielo, sino la naturaleza misma, la vida misma, latiendo en todo. No quería que obedecieras. Quería que comprendieras. Porque, al comprender, te vuelves libre. Y esta libertad es peligrosa para cualquier sistema de control. Este vídeo no trata de fe ciega ni de filosofía aburrida. Trata de la respuesta que has estado buscando en libros de autoayuda, en iglesias abarrotadas, en retiros costosos, y que no has encontrado. Porque no está afuera. Está en tu forma de ver la realidad. Y quizás, por primera vez, empieces a verla. La pregunta silenciosa, ¿para qué estamos vivos? Es en el silencio de la madrugada que aparece. Cuando el ruido del mundo cesa y nadie mira, una pregunta se impone como un susurro incómodo, ¿para qué estoy vivo? No es una duda cualquiera. Es la que te quema el pecho, incluso cuando todo parece ir bien por fuera. Puede que tengas dinero en tu cuenta bancaria, amigos cerca e incluso una relación estable, pero en tu interior, algo clama por un significado. Y la mayoría de las respuestas que la sociedad ofrece son vacías. Lo curioso es que esta angustia a menudo se ve ahogada por las distracciones. Algunos se ahogan en series, otros en el trabajo, muchos en el bar el fin de semana. Todo para evitar enfrentarse al abismo de esta pregunta. Pero escapar del vacío no lo llena. Y así vivimos en piloto automático, cumpliendo tareas y metas que ni siquiera elegimos. Como si solo existiéramos para fichar. Algunos intentan cubrir el dolor con respuestas prefabricadas. Frases como, Dios tiene un plan, el universo sabe lo que hace, o, todo sucede por una razón, se convierten en muletas emocionales. Suenan bien, pero rara vez se sienten de verdad. Son como vendas en heridas profundas, no sanan, solo cubren. Por eso tantas personas religiosas o espirituales permanecen vacías por dentro, aunque memoricen mantras y versos. Las fórmulas de autoayuda hacen lo mismo. Vienen con promesas envueltas en tapa dura, despierta a las 5 de la madrugada y triunfa, visualiza y conquista, simplemente cree. Todo es muy bonito, hasta que la realidad se impone. Porque cuando el alma clama por un significado, no tiene sentido cubrir el dolor con purpurina. Anhela profundidad. Quieres algo que llegue a la raíz. Y la raíz no se encuentra en los eslóganes. La verdad es que hay una gran diferencia entre tener una respuesta y tener una respuesta en vivo, una que surge de tu propio proceso, no de YouTube ni de un coach carismático. Es en este punto que el vídeo plantea un desafío inusual, unir dos mundos aparentemente hostiles, la Biblia y Spinoza. Un libro que moldeó la fe de miles de millones de personas. Y un filósofo expulsado por pensar demasiado. ¿Y si la clave reside en la fricción entre ambos? Mucha gente se asusta con solo oír el nombre Spinoza, como si fuera un ateo o un anticristo. Pero este hombre era tan profundo que incluso Einstein lo veneraba. Y lo curioso, hablaba de Dios. Pero no como enseña la religión. Spinoza decía que comprender el universo era amar lo divino. Que no hay un Dios ahí fuera que nos ponga a prueba, hay uno aquí dentro, palpitante. Pero eso, nadie lo enseña en el catecismo. Ahora, piensen conmigo, ¿qué pasaría si los dogmas nos hubieran alejado de aquello que podría sanarnos? ¿Y si el sentido de la vida no estuviera en un plano oculto, sino en algo que está ante nuestros ojos, esperando ser visto de otra manera? Quizás la pregunta ¿por qué estoy vivo? No tenga una respuesta inmediata, porque aún no la tienen vivido suficiente para entender. Sí, puede ser incómodo. Pero también es liberador. Porque, en el fondo, todos lo sentimos, pero pocos tienen el valor de buscarlo. ¿Y si te dijera que esta búsqueda no tiene por qué ser solitaria? ¿Que hay herramientas, mapas e incluso códigos escondidos en los lugares menos esperados? No, esto no es esoterismo.
Es solo el comienzo de un cambio de perspectiva que lo cambia todo. Y lo más impresionante es que la respuesta quizá ya esté ahí, dentro de ti, pero enterrada por siglos de condicionamiento. Así que, antes de seguir adelante, necesitas mirar con nuevos ojos a un viejo conocido. Un libro que muchos respetan, pero pocos comprenden de verdad. Y ahí es donde comienza la verdadera batalla. La Biblia como campo de batalla existencial. Durante mucho tiempo, nos han enseñado que la Biblia es un manual de instrucciones. Sigue las reglas, pórtate bien y al final, ganarás el premio, el cielo. Suena simple, ¿verdad? Pero esta lógica esconde algo peligroso. Transforma la vida en un eterno proceso de rendición de cuentas. Como si hubiera un administrador celestial que controlara cada paso. La fe se convierte en un contrato y el amor en miedo al castigo. Es un modelo que infantiliza incluso a los corazones más sinceros. Lo que pocos comprenden es que este contrato cósmico entre el hombre y Dios es más una herencia cultural que una verdad absoluta. Como si la divinidad solo supiera funcionar a base de intercambio, obedecer y recibir, desobedecer y ser vencido. Esto no es espiritualidad. Es regateo. Y cuando la fe se convierte en moneda de cambio, la libertad desaparece. Los seres humanos dejan de vivir y comienzan a comportarse como un hijo que teme decepcionar a su padre. La infantilización espiritual es silenciosa. Vemos adultos que trabajan, estudian y crían hijos, pero, en el plano espiritual, siguen siendo niños, esperando la aprobación de una autoridad invisible. Se vigilan constantemente. ¿Se enojará Dios por esto? Y lo peor de todo, a menudo ni siquiera entienden las reglas, simplemente las siguen porque están escritas. Su conciencia no está cultivada, está externalizada. Las promesas celestiales refuerzan esta dinámica. La idea de que el sufrimiento terrenal será recompensado después de la muerte crea un efecto anestésico. Ahora es malo, pero algún día mejorará. Este tipo de pensamiento, aunque aparentemente reconfortante, termina manteniendo a muchas personas atrapadas en ciclos de sumisión. Dejan de actuar, de tomar una postura, de cuestionarse, porque creen que solo necesitan aguantar hasta que les llegue el turno. Y no piensen que esto es solo culpa de la religión institucional. A menudo, esta pasividad es una elección inconsciente. Porque cuestionar duele. Romper con las viejas estructuras da miedo. Por lo tanto, es más fácil aferrarse a una promesa que asumir la responsabilidad de ser libre. Al fin y al cabo, la verdadera libertad requiere madurez, y la madurez espiritual da miedo. La Biblia, entonces, se convierte en este campo de batalla existencial. Por un lado, está el deseo humano de encontrar respuestas y conectar con algo más grande. Por otro, está la estructura de poder que se ha formado en torno a este deseo. Hay sabiduría, sí, pero también manipulación. Hay belleza, pero también contradicciones. El texto sagrado no es monolítico, refleja los dolores y las esperanzas de diferentes épocas y autores. Pero casi nadie lee la Biblia como un libro vivo. La mayoría repite versículos de memoria, sin percatarse de que también hay voces contradictorias en su interior. Sí, dentro de la propia Biblia hay rupturas, gritos de desesperación e incluso negaciones de promesas. Hay un clamor humano por significado. Y es este clamor el que escucharemos ahora, en un libro olvidado por muchos, Eclesiastés. Eclesiastés no habla como un pastor optimista ni como un ángel inspirador. Suena más como ese anciano sabio que ha visto demasiado. Un hombre que experimentó el mundo y regresó para decir, mira, nada de esto te llena. Es un libro incómodo pero necesario. Porque rompe el hechizo y nos hace mirarnos al espejo. Y quizás, al enfrentar esta cruda verdad, estemos más cerca de la verdadera respuesta. Antes de continuar, pregúntate, ¿estás obedeciendo o comprendiendo? Porque esta simple pregunta puede ser la clave que separa la fe de la sumisión. Y es con esta clave que abriremos la siguiente puerta, donde el texto sagrado mismo entra en crisis. Eclesiastés, la voz honesta dentro de la Biblia. Imaginen a un hombre que lo tenía todo, riquezas incontables, sabiduría incomparable, prestigio, mujeres, poder. Ahora imaginen a ese mismo hombre, ya anciano, escribiendo que todo esto fue en vano. Así es Eclesiastés. Un libro que, de publicarse hoy, sería cancelado por ser demasiado negativo. Pero, en realidad, solo tiene el coraje de decir lo que todos sienten y fingen no sentir, que la vida, tal como es, parece una gran nube de humo. La famosa frase, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no se refiere a la futilidad, como muchos creen. En el hebreo original, la palabra vanidad proviene de palanca,
que significa niebla, vapor, algo fugaz e ilusorio. El autor del Eclesiastés dice, en otras palabras, todo lo que persigues es humo. Lo agarras y escapas. No es desánimo. Es lucidez. Una lucidez que no teme admitir que el rey también siente el vacío. Habla de legado y dice que es inútil. Porque por mucho que construyas, al final, le dejarás todo a alguien que quizá ni siquiera lo merezca. Habla de sabiduría y dice que los sabios y los necios mueren de la misma manera. Habla de placer y demuestra que incluso el placer cansa. Nada satisface plenamente. Es como si Eclesiastés dijera, fui hasta el final de todas las promesas, y no había nada. Una bofetada a las ilusiones. Lo más desconcertante es que esto está en la Biblia. Un texto sagrado que reconoce que la búsqueda de significado, estatus y control es un callejón sin salida. Eclesiastés es ese amigo que no te engaña con falsas esperanzas. No intenta maquillar el dolor, te invita a atravesarlo. Y solo quienes realmente lo atraviesan pueden encontrar algo más sólido que las palabras bonitas. De hecho, este es un buen momento para reflexionar. ¿Cuántas veces has buscado consuelo en los logros externos, esperando que, una vez alcanzados, todo cobrara sentido? ¿Cuántas veces la fiesta terminó y el silencio regresó, más fuerte que nunca? Eclesiastés lo entiende. Él ha pasado por eso. Y por eso, no promete nada, simplemente te ofrece un espejo limpio. Esta honestidad radical crea un punto de ruptura dentro de la propia Biblia. Después de todo, ¿cómo podemos reconciliar el Eclesiastés con los libros que hablan de bendiciones por la obediencia y la prosperidad como señal del favor divino? La respuesta es simple, no pueden reconciliarse. Deben ser confrontados. Y esta confrontación revela algo esencial. Incluso dentro de los muros de la fe, hay voces que claman por un significado, no por respuestas prefabricadas. Es como si la Biblia fuera un coro y el Eclesiastés la nota discordante. La que perturba, pero también da profundidad a la música. Porque sin ella, todo sería superficial. El autor, a menudo atribuido al rey Salomón, no niega a Dios. Pero tampoco pinta a un Dios mágico que lo resuelve todo. Observa, reflexiona e invita a la reflexión. Sin fórmulas. Sin garantías. Sin máscaras. Por eso el impacto del Eclesiastés es tan poderoso. No ofrece una salida fácil. Pero hace algo aún más poderoso, destroza las ilusiones. Y al hacerlo, abre paso a algo nuevo. Algo que nace no de una esperanza ciega, sino de la claridad. Y cuando llega la claridad, la necesidad de un Dios externo comienza a disminuir. Y entonces, entra en escena alguien que se atrevió a ir más allá. Sí, hablamos de un pensador que no solo leyó el Eclesiastés con los ojos abiertos, sino que se atrevió a completar lo que allí se había empezado. Un hombre que fue expulsado, llamado hereje, pero que construyó un puente entre la razón y la divinidad como nadie antes. Y quizás, en tu más profundo silencio, ya hayas sentido lo que él describió con palabras. Spinoza entra en escena, el filósofo expulsado que se convirtió en un faro. Baruch Spinoza no llegó con un escudo de armas, un título ni una aprobación académica. Llegó como un terremoto. Un joven que observó la religión de su pueblo, el judaísmo, y tuvo el coraje de decir, ¿esto no tiene sentido, el precio? Expulsión. No solo de la sinagoga, sino de la propia comunidad. Lo maldijeron en la plaza pública, lo consideraron un peligro. Y todo esto, por pensar. Por atreverse a preguntar dónde se arrodillaba todo el mundo. Lo curioso es que, aunque fue tratado como enemigo de la fe, Spinoza nunca se convirtió en un nihilista militante. Al contrario, amaba a Dios. Pero no al Dios de las nubes, las prohibiciones ni los tratos. El Dios de Spinoza lo era todo. Era la naturaleza misma, el universo, el movimiento de la vida. Un Dios que ni juzga ni castiga, sino simplemente y esto no se revela en los milagros, sino en la lógica de la existencia. Su propuesta es audaz, no hay separación entre tú y Dios. Todo es una sola sustancia, la misma que vibra en una planta, en una estrella, en un pensamiento. Nada está afuera. Todo está adentro. Esto trastoca el modelo del hombre inferior a Dios, del siervo que debe sacrificarse para complacer al Señor. En la visión de Spinoza, tú no eres menos. Eres parte activa de la realidad divina. Esta reflexión revoluciona la idea de un propósito externo. Spinoza enseña que el universo no tiene planes secretos para ti. No hay un guión oculto esperando ser revelado. Existe, más bien, un poder interior, una esencia tuya, que clama por ser expresada. El sentido de la vida
no es algo que se descubre, sino algo que se construye, viviendo con claridad y presencia. Uno de los conceptos más fuertes de Spinoza es el de perseverar en el ser, esfuerzo. Dice que todo en la naturaleza busca seguir existiendo. La piedra quiere seguir siendo piedra. El árbol quiere crecer. El ser humano quiere alcanzar su potencial. Esto lo cambia todo. Porque, en lugar de buscar aprobación o salvación, empiezas a buscar coherencia contigo mismo. Y eso, en sí mismo, es revolucionario. ¿Conoces esa sensación de paz que sientes cuando haces algo que se alinea con tu verdadera esencia? Cuando escribes, enseñas, pintas, construyes o simplemente respiras con sinceridad. Esto es perseverar en el ser. Y, según Spinoza, es en este estado donde surge la verdadera alegría, no como euforia, sino como consecuencia natural de la armonía entre la acción y la esencia. En este punto, su filosofía deja de ser teoría y se convierte en práctica espiritual. Un ejercicio diario de autoobservación, autocomprensión y adaptación a la realidad sin escapar de ella. No se trata de buscar un mundo ideal, sino de vivir bien en este mundo, tal como es. Con sus límites, sus sufrimientos y su belleza escondida en los detalles. Por cierto, un ejemplo práctico vale la pena. Supongamos que trabajas en algo que odias. Pero lo soportas porque es lo correcto. Spinoza diría, esta obediencia externa te enferma. La acción correcta no es la que agrada a Dios, según un guión externo, sino la que te mantiene vivo por dentro. Para él, la ética surge de la alegría de existir con sinceridad, no de la culpa ni del miedo. Por eso es tan peligroso para los dogmas. Porque les quita el control a las instituciones y se lo devuelve al individuo. Es más, demuestra que la razón y la espiritualidad no son enemigas. Son aliadas. Comprender es amar. Conocer es liberarse. Y este amor por la verdad es lo que muchos llamarían oración. Pero, claro, esta libertad tiene un precio. Requiere abandonar los vicios de la dependencia espiritual, el miedo, la esperanza pasiva y un ego inflado. Y es precisamente en este punto que el viaje se intensifica. El propósito no se da, se construye. Durante mucho tiempo, la idea del propósito se presentó como algo místico, oculto, revelado solo a los elegidos o a quienes rezan con más ahínco. Pero Spinoza ofrece otra pista: no hay un propósito inscrito en las estrellas, hay un movimiento interno. Así como una semilla no necesita descubrir su destino, sino simplemente crecer según su naturaleza, el ser humano también es un impulso vivo que busca expresarse con veracidad. La naturaleza no tiene planes elaborados. El agua fluye porque es su esencia fluir. El sol brilla porque es su esencia brillar. De igual manera, solo encontrarás sentido cuando vivas según quien eres. No según lo que se espera de ti, ni lo que te enseñaron como correcto. Por eso tantas personas exitosas se sienten vacías. Porque subieron la escalera, pero estaba en la pared equivocada. La felicidad, entonces, deja de ser un objetivo externo y se convierte en un efecto secundario de estar en coherencia con la propia esencia. Es como el perfume de una flor, no intenta exudar, simplemente florece y el aroma llega. Cuando alineas tus acciones con lo que realmente late en tu interior, florece la alegría, silenciosa, constante y real. No es euforia. Es paz. Spinoza propone que el propósito se construye con claridad y acción consciente. Esto requiere dejar de vivir en piloto automático y observar lo que hacemos y por qué. Una buena práctica es empezar el día con una pregunta sencilla: ¿lo que voy a hacer hoy me acercará o me alejará? Suena absurdo, pero es poderoso. Pequeñas decisiones tomadas con lucidez forjan un destino con mayor verdad. Para él, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, sino en comprender por qué hace lo que hace. La libertad no es la ausencia de límites, sino la presencia de la consciencia. Es diferente a rebelarse por impulso, es actuar con comprensión. Como un guerrero sereno que sabe cuándo hablar, cuándo callar y cuándo obedecer. No porque alguien se lo diga, sino porque está centrado en sí mismo. El mundo nos ofrece muchos caminos, pero pocos tienen corazón. Construir tu propio propósito significa seguir el tuyo. Es salir de la zona de confort de las respuestas predefinidas y sumergirse en la aventura de la autoconstrucción. No es fácil, pero es profundamente liberador. Y lo más hermoso es que no hay camino equivocado cuando caminas con presencia. Incluso los errores se convierten en parte del trabajo. Si aún no conoces tu propósito, quizás sea porque estás esperando una revelación, no forjando un rumbo. Empieza poco a poco. ¿Qué harías hoy si no intentaras complacer a nadie?
¿Qué actividad te hace olvidar el tiempo? ¿Quién eres cuando no intentas ser alguien? Las respuestas están ahí, pero necesitas analizarlas con honestidad. De hecho, este es un buen momento para recordar que vivir con propósito no significa ser feliz todo el tiempo. A veces dolerá. A veces te sentirás perdido. Pero la diferencia es que, incluso en el dolor, hay un significado. Sabes por qué estás ahí. Y eso te sostiene. Eso te fortalece. Eso convierte cada obstáculo en parte del camino, no en un castigo ni un fracaso. La realidad, entonces, se convierte en una invitación a la autorrealización. Un escenario donde no tienes que ser actor en el guión de otro, sino el autor de tu propia obra. Y cuando empiezas a escribir con sinceridad, el universo conspira, no porque te deba algo, sino porque has dejado de sabotearte. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la verdadera espiritualidad. Pero aún hay una gran trampa en el camino. Una mentira que muchos creen, y que separa la mente de lo sagrado, la idea de que la razón y la fe no se comunican. La gran mentira, ¿son la fe y la razón enemigos? Durante siglos, se ha enseñado que quienes piensan demasiado se distancian de Dios. Que cuestionar es señal de debilidad espiritual. Que la razón seca el corazón. ¿El resultado? Millones de personas divididas entre dos mundos, el de la fe ciega, donde nada se pregunta, y el de la razón fría, donde nada se siente. Un abismo que aísla lo espiritual de lo racional y nos deja huérfanos de nosotros mismos. Pero Spinoza rompe esta dicotomía con una serenidad desconcertante. Para él, comprender el universo es, de hecho, la forma más pura de amar a Dios. Cuando comprendes cómo funcionan las cosas, cuando ves el orden tras el caos, sientes una admiración tan profunda que el nombre más preciso para ella es amor. No un amor sentimental, sino un amor intelectual, real, que brota de la claridad. Imagina contemplar el ciclo de la vida, la sincronicidad de los ecosistemas, las matemáticas de los planetas, la complejidad del cuerpo humano, y darte cuenta de que nada de esto es aleatorio. Hay una inteligencia ahí. Una lógica. Un flujo. Y comprender esto no te aleja de lo sagrado, sino que te acerca. Es como si, por primera vez, miraras a Dios sin los velos de la tradición y vieras la realidad. Por eso Spinoza dice que el amor intelectual a Dios es la forma suprema de oración. No se trata de orar con palabras, sino con comprensión. Cada intuición, cada momento de claridad, cada conexión entre causa y efecto, todo esto es un acto espiritual. No requiere un templo ni un ritual. Solo requiere presencia y apertura para ver lo que siempre ha estado ahí. La Biblia, en este sentido, no necesita ser desechada. Puede releerse y reinterpretarse. Porque tras las metáforas, hay sabiduría. Y, si se usa con discernimiento, puede ir de la mano con la ciencia. Sí, puede ser alguien que medita y lee a Freud. Alguien que reza y estudia neurología. Alguien que ama la verdad más que cualquier doctrina. La verdad, después de todo, no es creencia. La verdad es claridad. No depende de votos ni dogmas. Es como una luz, no necesita ser defendida, solo necesita ser encendida. Y cuando la verdad entra, libera. No en el sentido místico de la palabra, sino en el sentido más práctico posible, dejas de ser manipulado. Dejas de seguir por miedo. Y empiezas a actuar por convicción. Mucha gente teme pensar porque cree que perderá la fe. Pero esto solo ocurre cuando la fe se basa en la ignorancia. Una fe madura, por el contrario, ama ser desafiada. Porque sabes que cada pregunta profunda trae una respuesta más vívida. Y que cuanto más comprendes, más admiras el misterio. Pensar no mata lo sagrado, revela. De hecho, piensa en las personas que realmente te inspiraron en la vida. ¿Eran dogmáticos o concienzudos? ¿Seguidores de las reglas o buscadores de la esencia? Generalmente, lo que nos conmueve es la lucidez, esa luz en los ojos de quien vio algo por sí mismo, no porque alguien le dijera que lo creyera. Este resplandor es más espiritual que cualquier sermón apasionado. Cuando se unen la razón y la fe, nace una nueva fuerza. Una espiritualidad lúcida. Capaz de capear las crisis sin desmoronarse, de plantear preguntas sin perder el equilibrio. Una fe que no necesita ser defendida a gritos, porque se vive con sinceridad. Y es esta fe racional la que Spinoza ofrece, no como doctrina, sino como descubrimiento. Pero, por supuesto, el camino hacia esta claridad no es fácil. Hay enemigos ocultos que sabotean esta unidad. ¿El primero de ellos? Un viejo conocido, el miedo. El primer tirano, superstición y miedo. El miedo es el primer tirano espiritual.
Nos paraliza, nos silencia y nos convierte en marionetas emocionales. Desde la infancia, aprendemos que Dios castiga, que el mundo es peligroso, que es mejor obedecer que pensar. Esta pedagogía del terror moldea mentes frágiles, fácilmente controlables. Y donde hay miedo, la razón se encoge. Los seres humanos dejan de ser creadores, y se convierten en rehenes. Las religiones, los gobiernos y los sistemas lo saben. Y usan el miedo como herramienta de control colectivo. El infierno, el juicio final, el apocalipsis, el karma inmediato, estas son imágenes que mantienen a millones subyugados. Nadie cuestiona, nadie se desvía, nadie se atreve. Porque va a ser malo. Pero Spinoza viene con la espada de la lucidez. Todo sistema basado en el miedo no es espiritualidad, es dominación. El Dios celoso, vengativo y tribal descrito en muchos pasajes sagrados, se asemeja más a un rey medieval que a una inteligencia amorosa. Castiga, se ofende, exige sacrificios y exige lealtad incondicional. Pero, ¿tiene sentido esto? Spinoza demuestra que este Dios fue creado a imagen del ego humano, un espejo de pasiones y necesidades, no de la verdad universal. El problema con la superstición es que llena los vacíos con miedos. Cuando la mente no comprende, fantasea. O peor aún, teme. Y en este escenario, cualquier cosa se convierte en una señal divina o un castigo espiritual. Te golpeas el dedo del pie y piensas, es porque no recé ayer. Eso no es fe, es neurosis. Y no tiene nada de sagrado. Es solo ansiedad disfrazada de mística. Spinoza no quería abolir a Dios, quería liberarlo del miedo. Quería una sacralidad que no necesitara sacerdotes bruscos ni amenazas veladas. Una sacralidad que se revelara en el orden del cosmos, en el ciclo de las estaciones, en las matemáticas de las abejas. Algo que invitara al asombro, no al pánico. A la curiosidad, no a la obediencia ciega. Cuando comprendes que todo lo que existe obedece a leyes naturales, el miedo empieza a desvanecerse. Dejas de esperar castigos y empiezas a observar las causas. Dejas de pedir milagros y empiezas a actuar con sabiduría. La espiritualidad deja de ser superstición y se convierte en el estudio de la realidad. Y, créeme, no hay nada más mágico que comprender cómo funciona la vida. Pero, por supuesto, el miedo es persistente. Te susurra al oído, disfrazado de precaución y de fe verdadera. Por eso, combatirlo requiere práctica diaria. ¿Una buena práctica? Cada vez que sientas miedo espiritual, hazte preguntas. Pregúntate de dónde viene, a quién beneficia y si tiene sentido. El miedo, cuando se investiga con valentía, se marchita. Como un fantasma expuesto a la luz. Ahora piensa, ¿cuántas decisiones has tomado por miedo al castigo? ¿Cuántos caminos no has tomado por temor al error espiritual? El miedo impide que el alma florezca. Te mantiene pequeño, sumiso y desconectado de tu propio poder. Y mientras domina el escenario, la razón es solo un tímido extra. Por eso, la primera liberación espiritual no se trata de adquirir poderes, sino de perder el miedo. Y el camino hacia eso comienza con una simple pregunta: ¿es este sentimiento de fe o terror disfrazado? Y cuando te liberas del miedo, empiezas a prepararte para enfrentar al segundo tirano, el que se esconde incluso tras los sueños más hermosos, la esperanza. El segundo tirano, falsa esperanza. Si el miedo te aprisiona en el pasado y su castigo, la falsa esperanza te engaña con un futuro que nunca llega. Es el segundo tirano. Dice, espera un poco más, mañana será mejor. Y esperas. Esperas una señal, un milagro, una respuesta, un día perfecto. La vida pasa y nada cambia. Porque la esperanza, cuando se vuelve anestesia, te intoxica con promesas y te roba el presente. Spinoza veía la esperanza como una trampa sutil. Parece positiva, pero es prima del miedo. Ambos surgen de la ignorancia sobre las causas. Esperamos cuando no entendemos, cuando no actuamos, cuando delegamos la responsabilidad. Es diferente a confiar. Esperar es pasivo, como sentarse al borde del camino pensando que alguien vendrá a buscarte. Confiar es levantarse y seguir adelante, incluso sin saber dónde estará el final. Este ciclo tóxico se repite a menudo en la espiritualidad moderna. La gente visualiza, pero no actúa. La gente se lo lanza al universo, pero no estudia. La gente enciende velas, pero no resuelve los problemas. Es esperanza disfrazada de fe, que en última instancia es solo una vía de escape. Y cuando el universo no responde, surge la frustración, el resentimiento y la idea de que Dios no me escucha. Pero la pregunta es,
¿te escuchaste a ti mismo? Spinoza propone una alternativa radical: sustituir la esperanza por la confianza racional. Esto no es optimismo barato. Es acción informada. Es comprender cómo funcionan las cosas y confiar en ese funcionamiento. Es poner de tu parte y observar los efectos con los ojos bien abiertos. Como quien planta, riega y cuida, y sabe que, a su debido tiempo, la cosecha llegará. No porque la haya pedido, sino porque participó. Esto requiere presencia. Vivir plenamente el presente, sin aferrarse a un futuro idealizado. Y aquí tienes una práctica sencilla: cada vez que te sorprendas diciendo, algún día, sustitúyelo por, hoy puedo. En lugar de decir, algún día seré feliz, intenta, ¿qué me impide sentir paz ahora? Este pequeño cambio te devuelve el control de tu vida. Las falsas esperanzas también aparecen en las relaciones, las carreras profesionales, la salud. Cambiará, mi jefe lo reconocerá, el año que viene empezaré a cuidarme. Pero mientras esperas, la vida continúa. Spinoza enseña que la acción lúcida es más transformadora que 1000 oraciones sin acción. El universo no recompensa el deseo, sino la constancia. Otro ejemplo práctico: si quieres mejorar tus finanzas, no basta con visualizar la abundancia. Estudia, organízate, recorta gastos innecesarios y crea una nueva fuente de ingresos. La verdadera esperanza nace de acciones concretas. Como dijo Séneca, la suerte es el encuentro de la preparación y la oportunidad. Y Spinoza estaría de acuerdo con una leve sonrisa. Esperar demasiado también debilita el espíritu. Crea una especie de dependencia emocional. Necesitas que algo externo suceda para sentirte bien. Es la receta perfecta para la frustración crónica. Y, poco a poco, esta espera te destruye por dentro. Te conviertes en espectador de tu propia historia, esperando un final feliz que solo llegará si lo escribes. Por eso, abandonar la esperanza pasiva es un acto de amor propio. Es decir, ya no voy a esperar a ser salvo. Voy a caminar con claridad. Y cuando se toma esa decisión, te das cuenta de que el verdadero camino no está en el cielo de las promesas, sino en la tierra firme de la acción. Y justo delante, hay un tirano aún más íntimo y oculto: el ego. El tercer tirano, el ego y sus tristes pasiones. De todos los tiranos, el ego es el más insidioso. No grita como el miedo ni promete como la esperanza. Susurra. Te convence de que eres especial, mejor, diferente. Y al mismo tiempo, te compara, te disminuye y te ahoga en envidia, celos, culpa y orgullo. Spinoza las llamó pasiones tristes, emociones que surgen cuando te sientes separado del todo, desconectado de tu esencia. El ego prospera con la comparación. No solo quiere ser más que el otro. Más bello, más inteligente, más espiritual, más evolucionado. Por eso nunca está satisfecho. Porque siempre habrá alguien con más gustos, más dinero, más aparente paz. Y en este juego, pierdes incluso cuando ganas. Porque el premio del ego está vacío. Spinoza desmantela este teatro. Dice que estas tristes pasiones surgen de la ignorancia, no del mal. No somos malos por sentir envidia u orgullo. Estamos confundidos. Y la cura no es castigarnos, sino comprender. Cuando comprendemos el origen de la emoción, ésta se disuelve. El autoconocimiento, en este sentido, es alquimia, transforma el veneno en medicina. Un ejemplo sencillo: te sientes enojado con alguien a quien le dieron todo. En lugar de regodearte en este sentimiento, investigas. ¿De dónde viene esta ira? ¿Se trata realmente de la otra persona o de tu propia sensación de impotencia? Este tipo de reflexión debilita el ego, no con fuerza, sino con luz. Y el ego no soporta la luz. Vive a la sombra de la comparación. Spinoza ofrece el amor intelectual a Dios como antídoto. No un amor emocional, necesitado y dependiente, sino un amor que nace de la comprensión de que todo está interconectado. Cuando comprendes que el otro es una expresión de la misma esencia que tú, no tiene sentido competir. La alegría del otro también se convierte en la tuya. Su evolución te inspira, no te amenaza. Jesús, en este punto, y Spinoza convergen. Ambos hablan de la trascendencia del ego. Jesús dice: niégate a ti mismo. Spinoza traduce: supera las pasiones tristes. Uno a través del corazón, el otro a través de la razón, pero ambos apuntan a la misma libertad. Una en la que actúas desde la claridad, no desde la necesidad. Donde amas no por necesidad, sino por coherencia. De hecho,
Al ego le encanta disfrazarse de espiritualidad. Se presenta en forma de superioridad moral, discursos inflados y certezas absolutas. Yo ya desperté, otros duermen. Este es el ego hablando con la apariencia de un gurú. Pero observa, quienes están verdaderamente despiertos no necesitan demostrar nada. Viven con sencillez, escuchan más de lo que hablan, y su presencia se transforma sin esfuerzo. Si quieres disolver prácticamente tu ego, empieza con 3 actitudes. Escucha sin interrumpir, observa sin juzgar y actúa sin buscar reconocimiento. Parece simple, pero va en contra de todo lo que tu ego desea. Gritará, luchará, intentará recuperar el control. Pero poco a poco, se debilitará. Y en el silencio que permanece, te encuentras, a ti mismo. Cuando las pasiones tristes se desvanecen, la alegría de la existencia toma su lugar. No la euforia de quien ha ganado algo, sino la paz de quien ha, algo. Y cuando este estado se estabiliza, la calidad de la vida cambia. Dejas de ser un personaje que lucha por el aplauso, y te conviertes en el creador de una existencia plena. Y es en este nuevo escenario donde emergen las verdaderas herramientas de la libertad. Las herramientas de la libertad, razón, acción y comunidad. Tras desmantelar los tiranos internos, el miedo, la esperanza ilusoria y el ego, Spinoza nos brinda las herramientas de la verdadera libertad. Y no son amuletos ni rituales. Son prácticas sencillas pero poderosas, razón, acción y comunidad. ¿Suena poco? Entonces intenta vivir con lucidez, moverte con conciencia y rodearte de personas despiertas. Es transformador. La razón, en el pensamiento de Spinoza, no es solo lógica fría. Es una linterna que ilumina creencias, revela patrones y disuelve ilusiones. Cuando empiezas a cuestionar por qué sientes lo que sientes, por qué actúas como lo haces, todo cambia. Al comprender que tu ira tiene una causa, que tu ansiedad tiene una raíz, dejas de ser esclavo de tus emociones. La razón no reprime, sino que libera. Pero pensar solo no basta. Hay que actuar. La acción, en este caso, no es solo mover el cuerpo, sino mover el alma. Es abandonar el ámbito de las intenciones y entrar en el de la experiencia. Spinoza sabía que la pasividad nos enferma, que una vida estancada se convierte en un pozo. Por eso, propone la acción lúcida como remedio. No cualquier acción, sino la que surge de alguien que sabe lo que hace y por qué. ¿Quieres un ejemplo práctico? Si sientes que te falta energía, propósito o motivación, elige una acción pequeña y concreta para hoy. Camina sin teléfono, escribe una página sobre cómo te sientes, llama a alguien y escucha atentamente. Cuando actúas con claridad, incluso un simple gesto se convierte en una semilla de transformación. La acción reorganiza el caos interno. Y ahí es donde entra la comunidad. No como una masa que te disuelve, sino como un espejo que te revela. Vivir rodeado de personas que piensan, sienten y buscan la claridad es un combustible poderoso. Aprendes de la perspectiva de los demás. Creces a través de los intercambios. Sanas mediante conversaciones sinceras. La libertad individual se fortalece con la conciencia colectiva. Spinoza creía que la razón compartida fortalece los lazos humanos. Que una sociedad justa surge de la unión de individuos lúcidos, no de seguidores ciegos. Por eso, la persona verdaderamente espiritual no se aísla en una ermita, vive en el mundo, actúa en el mundo y lo transforma a través de sí misma. La espiritualidad encarnada es la que marca la diferencia en lo concreto. ¿Quieres una prueba sencilla? Observa tu rutina. ¿Cuántas de tus decisiones diarias son realmente conscientes? Lo que comes, con quién hablas, cómo pasas el tiempo, ¿son elecciones o automatismos? La libertad comienza cuando dejas de vivir en piloto automático y empiezas a conducir con presencia. No se trata de control total, sino de dirección consciente. Otro punto importante, estas herramientas no son magia. Son hábitos. Se construyen día a día. Cometiendo errores, corrigiendo, observando. No esperes la perfección. Espera el progreso. Y celebra cada paso hacia una vida más coherente. Porque cuando la razón, la acción y la comunidad se alinean, el alma respira. Spinoza usa la imagen del jardinero racional. Alguien que cuida la vida como quien cultiva un huerto, con paciencia, presencia y sabiduría. Sabe que no controla la lluvia, pero sí controla lo que planta. Y por eso cosecha. Una vida plena no es un regalo, es una construcción. Y la buena noticia es que ya tienes las herramientas en tus manos. Y tal vez sea hora de dejar de vivir como un trabajador de la existencia, y comenzar a crear como un artista.
La vida como obra de arte en construcción. Spinoza nunca lo dijo con estas palabras, pero dejó pistas: vivir es un arte. Y no un arte terminado, con marco y firma. Es una obra en proceso. Tú eres el pintor, y el lienzo mismo. Cada decisión es una pincelada. Cada renuncia, una sombra. Cada acto de valentía, un nuevo resplandor. Y la belleza de este arte reside precisamente en que nunca termina, evoluciona contigo. La mayoría de las personas viven como sirvientes de la existencia. Se aferran a horarios, protocolos y objetivos que no eligieron. Se esfuerzan por mantener las apariencias, soportan relaciones vacías y veneran tradiciones que ya no tienen sentido. Y entonces, un día, despiertan y se dan cuenta: la vida se ha vuelto una repetición. Es como pintar siempre el mismo cuadro y esperar un resultado diferente. Aburrido, ¿verdad? La propuesta de vivir como creador consciente del propio camino es simple, pero radical. Significa liberarse de la pasividad. Dejar de repetir. Observar. Cuestionar. Cambiar. No para complacer a los demás, sino para ser leal a uno mismo. Y esta lealtad requiere valentía. Porque toda verdadera transformación comienza con cierta incomodidad. Y nadie pinta algo nuevo sin antes borrar lo viejo. No se trata de negar el dolor. Y mucho menos de fingir felicidad. El arte de vivir incluye defectos, líneas torcidas y días oscuros. Una obra auténtica tiene textura. Tiene errores que se convierten en estilo. Tiene tachaduras que cuentan historias. El dolor, en este proceso, no es señal de fracaso, es parte de la belleza. Después de todo, ¿qué música te conmueve más, la perfecta o la sincera? Vivir como arte también significa rechazar el piloto automático. Es comer con presencia, caminar con atención plena, hablar con escucha genuina. Es añadir color a las pequeñas cosas. Y aquí va un consejo práctico: elige un momento cotidiano de tu día, como el desayuno, y conviértelo en un ritual. Pon música, usa una taza especial, respira antes del primer sorbo. Pequeños cambios, gran impacto. Esta forma de vivir transforma incluso los problemas. En lugar de ver un desafío como un castigo, empiezas a verlo como materia prima creativa. Un final se convierte en un nuevo comienzo. Una pérdida se convierte en un espacio. Un fracaso se convierte en una lección. Es como si todo cobrara un nuevo significado, no porque haya cambiado, sino porque tú cambió el look. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Cuando empiezas a vivir así, los demás lo notan. Sin palabras. Sin foco. Tu presencia se vuelve inspiradora. Te conviertes en una especie de faro silencioso, no señalas el camino, sino que iluminas. Y esto solo ocurre cuando dejas de ser una copia y te conviertes en autor. Por cierto, ¿cuántas áreas de tu vida siguen en borrador? Relaciones superficiales, trabajo automático, espiritualidad memorizada. ¿Qué tal si tomas el pincel y rediseñas? No tienes que cambiarlo todo de golpe. Pero empieza por donde te duele. Por donde no fluye. Por donde sientes que estás interpretando un papel que no te corresponde. El resto se revelará en el proceso. Spinoza no te daría un guión. Pero sí te daría el marco. El universo es el lienzo, tú eres el pintor y la pintura es tu conciencia. Cada acto lúcido es un color vivo. Cada gesto auténtico, una pincelada de belleza. Y al final, la pregunta no será si viviste bien, sino si viviste con veracidad. Y quizás la pregunta más poderosa que cualquiera puede hacerse ahora mismo es: ¿qué me impide todavía pintar libremente? La última pregunta: ¿qué tirano todavía te controla? Hemos llegado a la parte más incómoda, y a la vez más necesaria. Aquella en la que dejas de mirar al mundo y empiezas a mirar hacia adentro. Porque, en el fondo, todos tenemos un tirano personal. Puede ser el miedo, con sus voces susurrando: ¿y si sale mal? Puede ser la esperanza pasiva, que dice: solo un poco más, y luego actuarás. O el ego, que exige reconocimiento incluso por hacer el bien. La pregunta es: ¿quién dirige tu vida cuando no prestas atención? Identificar a este tirano es el primer paso para liberarte de él. Y no es fácil. Porque tu mente se justificará, dirá que todo está bien e inventará excusas espirituales para mantener tus adicciones emocionales. Pero si tienes el valor de analizarlo con honestidad, reconocerás los detonantes. Comprenderás que gran parte de tu sufrimiento proviene de una lealtad inconsciente a este control invisible. ¿Has identificado al enemigo? Ahora viene el segundo paso: romper el pacto. Esto requiere más que fuerza de voluntad.
Requiere decisión. Un verdadero compromiso con el trabajo interior. Y aquí tienes una práctica poderosa. Escribe el nombre de tu tirano en un papel, y debajo, 3 acciones concretas que puedes llevar a cabo para desenmascararlo. No necesitas enseñárselo a nadie. Este papel es tu espejo. Spinoza nunca prometió fórmulas. Propuso claridad. Y la claridad no es cómoda, es liberadora. Porque cuando ves con claridad, ya no puedes fingir que no lo viste. La ignorancia ya no es excusa. Y en ese punto, o te retiras, o te alejas. Quienes se alejan, cambian. Quienes se alejan, repiten. La elección es silenciosa, pero moldea todo tu destino. Así que la invitación aquí no es creer esto. Es, vivir lúcidamente. Cuestiona lo que te han enseñado, observa cómo reaccionas, revisa tus hábitos. Ningún gurú hará esto por ti. Ningún ritual reemplazará este viaje interior. El despertar no es un evento mágico, es un proceso consciente. Día a día. Elección tras elección. Quizás sientas inquietud ahora. Una inquietud que, de hecho, es una llamada. Porque una parte de ti sabe que vives por debajo de tus posibilidades. Sabes que te distraen tonterías, que pospones lo esencial, que evitas mirar hacia adentro. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior quiere más. Y ese más no es estatus, es presencia. Entonces, antes de volver a tu rutina, pregúntate, ¿qué parte de mí todavía está durmiendo? ¿Qué acepto todavía por miedo? ¿Qué necesito para dejar de esperar y finalmente empezar a vivir? Estas preguntas no tienen una respuesta fácil. Pero cada día vivido con ellas, es una respuesta en sí misma. Lo más hermoso es que cuando empiezas a vivir despierto, ya no necesitas promesas. Ni héroes. Ni salvación externa. Te conviertes en tu propia respuesta. Tu presencia es suficiente. Y entonces, por primera vez, ya no sobrevives, vives de verdad. Y quizás, en el fondo, todo lo que Spinoza intentaba decirnos es que la existencia no esconde el secreto de la vida y el secreto.